Hola, bienvenido a ese nuevo episodio de podcast, donde, como siempre, trataremos un tema muy importante que nos concierne a todos como iglesia. Así es que alístate, no te muevas, ya empezamos. Gracias por continuar conectado con nosotros y como te dije al inicio, es un tema muy relevante y es la iglesia en tiempos de cambios. Vivimos en un mundo muy acelerado, muy cambiante, donde hay cambios culturales, sociales, tecnológicos y cómo nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo vivimos en estos tiempos y somos iglesia en estos tiempos y experimentamos estos cambios y cómo reaccionamos y vivimos frente a ello. Y para eso tenemos al pastor Ricardo para conversar de este tema. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pastor Henry, por poner este tema tan importante. Y claro que sí, hablar de la iglesia en tiempos de cambios es una necesidad permanente, ¿no? Realmente es un excelente tema. Gracias por la invitación. No, Paz, es un placer tenerte y poder conversar de ese tema. Y Paz, ¿cuáles crees que son los cambios más relevantes, más importantes que has notado, ¿sí? Y que está enfrentando hoy la iglesia en estos tiempos? Bueno, primero que todo quiero hablar con toda honra a quienes me han precedido en el ministerio, porque creo que todos los que hemos participado de la construcción de la iglesia hemos estado expuestos al cambio que la iglesia debe tener, ¿no? Y antes de yo llegar a este lugar, hubo otras personas que torearon otros cambios de la sociedad, de la misma iglesia. Total. Entonces, primero que todo, la honra a quienes han caminado antes de nosotros y gracias a esos esfuerzos que Dios permitió que ellos hicieran, la iglesia sigue en pie, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro. Y me refiero a la iglesia nuestra, la iglesia de Chico, a la denominación nuestra, la carismática cuadrangular, pero también a la iglesia de Jesucristo en la tierra, ¿no? Yo pienso que en el mundo tan cambiante se necesita líderes que estén dispuestos a hacer el cambio. Un líder es alguien que produce cambios. De acuerdo. Sí, hay un autor que se llama Custis Posner, un libro muy bueno, y hay una declaración así, o sea, un líder es alguien que produce cambios. Uh-huh. ¿No? Y ahí uno parte del hecho de que el liderazgo de la iglesia tiene que estar atento a cómo transformar las cosas. De acuerdo. Y es evidente que de esos tiempos en los que nos comentaste de estas personas que batallaron antes que nosotros, a nuestros tiempos han habido muchos cambios sociales, culturales. ¿Y cuáles crees tú que son esos cambios más relevantes y cómo esos cambios están influyendo a esa nueva generación de creyentes en la actualidad? Bueno, yo pienso que en temas, pues es que esto es interesante. La palabra de Dios en Hebreos 13:8, que es nuestro versículo lema en la cuadrangular, es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no cambia. Uh-huh, así es. Un atributo de Dios es que es inmutable, o sea, no cambia. De acuerdo. Sin embargo, es un Dios que produce cambios. O sea, esa es como la grandeza que uno encuentra aquí en un Dios que se mantiene firme, o sea, en su esencia no cambia. Ajá. Nunca cambia ni nunca cambiará. Es el mismo, ¿no es cierto? Pero es que Dios ya ha estado completo siempre. Así no es. tendría por qué cambiar. De acuerdo. ¿Cierto? No tenemos que decir, Dios, tienes que mejorar un poco. No. No. Dios ya está, ¿sí? Así es. Pero sí produce los cambios. Sí conoce los cambios que hay en el mundo. Entonces, el punto aquí es cómo la iglesia está o actúa frente a los cambios. Creo que una de las cosas que me temo es que la iglesia no está produciendo cambios. No estamos produciendo cambios. Okay. ¿Sí? Estamos reaccionando a los cambios que hay en el mundo. De y acuerdo. eso creo que ahí tenemos una deuda con el Señor. De acuerdo. Y precisamente esto me lleva a la siguiente
pregunta o cuestionamiento lo que acabas de decir. O sea, ¿tú crees que la iglesia se está adaptando o se está resistiendo a esos cambios o está en proceso de transformación a esos cambios? Yo creería que las tres cosas que mencionas están presentes. Una es que se amolda la iglesia, es la parte más cómoda, ¿cierto? Amoldémonos a los cambios y no digamos nada. Un poco la comodidad, ¿no? Un poco la comodidad de casi que entrar en una, o sea, como un acompañamiento, ¿cierto? Como acompañemos al mundo, ¿cierto? Sí, somos presentes, podemos casi que estar a la par en cosas, ¿no? Todo, pero somos acompañantes. No ponemos nunca el palo en la rueda para trancar la cosa, no. Okay. La otra que tú dijiste es, te referiste a la segunda que dijiste, a la resistencia. A la resistencia, ¿no es Ajá. cierto? Claro, esa es igual de grave a la anterior, porque es negarnos a que hay que hacer cambios. A una realidad. A una realidad que está sucediendo. Correcto. Ahora, el mundo, cada vez los cambios son más Acelerados. a frecuencias más pequeñas, ¿no es cierto? Sí. Es decir, en el siglo pasado, me refiero al siglo XX, pues los cambios se veían como dilatados y sí llegaban y todo. No, este siglo no. Este siglo se caracteriza porque el mismo ser humano quiere experimentar cosas nuevas ya. De acuerdo. Y mañana quiero experimentar otra, ¿no es cierto? Entonces la iglesia se ha resistido a comprender que esa es esta realidad. Así es. Entonces una forma de manifestarse la iglesia es haciendo un gueto, ¿no es cierto? Es cerrando la burbuja y nosotros nos hacemos las cosas así, ¿no es cierto? Y no vamos a cambiar, ¿cierto? Entonces hay una resistencia. Pero el tema aquí es que hay una inercia, ¿no es cierto? Parte de la innovación debe surgir, o el cambio debe surgir por algo que es disruptivo, algo que genera una emergencia. Es decir, tú no puedes quedarte quieto, por ejemplo, no podemos quedarnos quietos ahora frente a la realidad que estamos viviendo política en Colombia. O sea, claro. Una forma es quedarnos callados, ¿no es cierto? ¿Sí? Otra es complacer, pero otra es mirar qué dice la Biblia y tomar una postura. Claro. ¿Cierto? Y va a tener un riesgo, claro que lo va a tener. Así es. Sí, lo va a tener. Pero es la manera como vamos a entrar a causar una... No es causar un problema. Yo pienso que no se trata de estorbar por estorbar. No, se trata de decir qué dice Dios al respecto de lo que está pasando y cómo tenemos que hacer las cosas. De acuerdo. Eso puede costar la vida, eso puede costar la sangre, eso puede costar todo, ¿sí? Pero pienso que eso es lo que nosotros como iglesia no estamos haciendo. Pero sí hay cosas que estamos haciendo. Es decir, sí hay cambios que estamos haciendo que se empieza por ir al tema de la esencia de tu relación con Dios. Es decir, esa es la parte. Esa es la base. Esa es la base, porque si solamente estamos entreteniendo gente en un culto, si la iglesia solo se está remitiendo a tener unas buenas jornadas de dominicales o el activismo, activismo, pues creo que por ahí la cosa no es. O sea, el discipulado es... El discipulado observado como lo que hizo Jesús, ¿no? El modelo. Digamos que uno de los cambios que nos habla la palabra de Dios, pues está en mismo Hechos, ¿no? Sí. Hechos nos habla de los cambios. O sea, antes había una tradición judaica fuerte y de pronto vino un mensaje de salvación. Antes era solamente para el pueblo de Israel. Trastornador y transformador. Y el Señor le dijo, no, mijo, esto hay que cambiar. Aquí esto es para los gentiles. Sí, entonces y asignó a un hombre llamado el apóstol Pablo, el que le predicaría a los gentiles. Eso es un cambio, eso es una disrupción absoluta en lo que existía, ¿no? Entonces la iglesia nace en un cambio. O sea, la iglesia es fruto de un cambio, ¿no? Producido por el Espíritu Santo, que inclusive viene la persecución. Acuérdate que la iglesia allí en Jerusalén, Esteban, el primer mártir, y vino la persecución. ¿Y qué pasó? Se extendió la iglesia. ¿Sí?
Entonces, Claro. el mensaje de Dios, la palabra de Dios, ya no era solamente para un pueblo exclusivo como era el pueblo de Israel, no, para toda persona, toda nación. Eso es un cambio. Ese es O sea, la iglesia nació en medio de un cambio. correcto. Y la historia ha mostrado pues, que ha estado, pues, de hecho, si no hubiésemos sido partícipes de cambio, no estaríamos presentes como iglesia en el mundo. De acuerdo. Pero los que verdaderamente han causado, han producido cambios importantes, son cuotas de vidas para que la iglesia pueda seguir andando. De acuerdo. Perdón. Y en lo que ya hemos conversado hasta aquí, es evidente de que estamos en un mundo aceleradamente cambiante. Y el problema en sí no es los cambios, porque de hecho lo hablamos. La iglesia inicia a partir de un cambio que trajo una transformación. De hecho, el Señor nos llama a cambiar nuestra mentalidad. Es lo primero 12, a lo que nos llama, y no a moldarnos a este mundo actual para conocer cuál es su perfecta, buena y agradable voluntad. Correcto. Y bueno, es evidente que en estos cambios y en este mundo aceleradamente cambiante, como iglesia, tenemos que actuar y tenemos que tener una posición. Pero, Paz, en estos cambios, como iglesia, ¿qué cosas no deben cambiar y qué cosas deben permanecer? Bueno, muy buena pregunta. La palabra de Dios, a la palabra de Dios no se le puede añadir ni una tilde ni una coma, ¿no es cierto? Lo que está escrito está escrito. Uh-huh. Lo primero que yo diría es eso. Nosotros tenemos la palabra de Dios como nuestro centro, nuestra guía, la lumbrera. Nuestro norte. Sí, Claro. la Biblia será siempre la palabra que nos va a guiar. Amén. No podemos añadirle nada, no podemos quitarle nada, pero tampoco podemos adaptarla. De O sea, acuerdo. no se trata de adaptar la Biblia al mundo. Ajá. Se trata de adaptar al mundo a lo que dice la Biblia. Ok. Entonces, eso no puede Ese es cambiar. el mejor cambio. Sí, claro, sí. Realmente, eso como primero. Lo segundo que no se puede cambiar es el deseo de Dios de buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así es. O sea, Dios los busca, dice la palabra, ¿no es cierto? Y la adoración a Dios no puede cambiar. Uh-huh. Y cuando yo digo cambiar, ¿cuál es el peligro de cambiar? El peligro de cambiar es prostituir la adoración. Y en el mundo hay una tendencia a ver el evangelio como algo que me favorece a mí, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que yo busco a Cristo es por el favor que me hace, por lo que me da, por lo que voy a por lo que me obtener de ahí. promete, por la ganancia personal. Okay. Entonces ya perdiste una cosa que la Biblia dice y habla, es la adoración. Eso no es adoración. De acuerdo. No, eso no es adoración. Entonces la adoración es un factor que no puede cambiar, ¿no es cierto? La doctrina de saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo es algo que no podemos ponerlo frente a las interpretaciones de la gente. Por eso es que es tan importante el tema de las doctrinas, ¿no? Correcto. ¿Sí? Porque ahí están los fundamentos. Eso no puede cambiar. Así es. Por eso se llaman fundamentos. Sí, es decir, es como si tú quieres hacerle a este lugar una remodelación. Uh-huh. Primero vas a tener que ver ¿qué? Los planos. Okay. ¿Dónde están las columnas que sostienen esta casa? Claro. ¿Sí? Para ahí sí empezar a saber qué pared tumbar y cuál no. De acuerdo. ¿Sí me entiendes? Tú no puedes poner una habitación donde antes había un baño porque va a tener una tubería. Es decir, todo, si tú conoces los planos, claro, vas a saber qué sí se puede cambiar y qué no. Entonces, la doctrina, las doctrinas son la base sólida de nuestra fe. Eso no puede cambiar. Así es. ¿Sí? El resto, yo puedo cambiar de pronto y lo hemos experimentado en la iglesia de Chico, y tú sabes, hemos tenido algunos, nos gusta hacer domingos especiales, donde se hacen otras cosas. Muy bueno. ¿Sí? Sí. Se hacen, no necesariamente la homilía, ¿no es cierto? Claro. De estas canciones, esto y una como siempre se hace. ¿sí? Sino que
Dios nos ha mostrado en el orden que Él Ajá. quiere, ¿no es cierto? Ok. Cómo hacerlo donde también nos edifiquemos, donde crezcamos, y hemos visto resultados. Claro. Hemos visto resultados, hemos visto gente, domingos donde hay 25 o 30 personas enseñando. Pues eso es un cambio, Ujú. ¿sí? De acuerdo. Y bueno, y la iglesia nos ha caído, ¿no es Así cierto? es, así es. O sea, Dios no sabe. Al contrario, ha crecido. Claro, sí, Dios sabe hasta dónde. Y Ajá. nosotros tenemos que saber hasta dónde. Porque yo pienso que el tema no es. O sea, las formas pueden cambiar, Así deben es. cambiar. Ajá. ¿Sí? Estamos haciendo esto. Ujú. Hace 5 años no teníamos ni idea que era esto. Acá. Ajá. ¿Sí? Son formas que tenemos que adaptarnos De acuerdo. favorablemente a la sociedad para que nos escuchen el mensaje en otro lado. Claro, son Entonces, herramientas. Son herramientas. Pero aquí no estamos cambiando ni la doctrina, no estamos cambiando los principios, seguimos siendo la iglesia del Chico, la iglesia cristiana carismática cuadrangular, seguimos siendo en esencia lo que hemos sido, ¿no es cierto? Pero principalmente hijos de Dios, ceñidos a la palabra, amantes de las ordenanzas. Así que es. nos ha dado. Entonces yo pienso que esas son las cosas que no pueden cambiar. De acuerdo, de acuerdo. La forma se puede moldear, se puede cambiar, Sí. el fondo debe permanecer, o sea, sí. las bases, los fundamentos, solo Cristo salva, es por gracia, bueno, todo lo que ya conocemos. Y por supuesto, usar todas esas herramientas de estos avances tecnológicos y de estos cambios Sí. precisamente a favor del evangelio, Claro. a favor de la extensión del reino de Dios. Pero Paz, ¿qué rol juega la iglesia precisamente en estos cambios sociales y culturales que de una u otra manera son un desafío para quienes lo estamos viviendo y queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Yo pienso que el rol de la iglesia tiene que ser un lugar de gracia. Así es. ¿Por qué? Porque los cambios que estamos viviendo a nivel social corren un riesgo, y es que muchos pueden quedar por fuera. ¿Por qué? Porque la iglesia toma un papel de juicio. O sea, si nosotros como iglesia tomamos un papel, tú decías hace un rato, y es decir, nos hacemos a un lado con los cambios, ¿sí? No nos sentimos parte. Ahí hay un gran error. Un gran error porque vamos a terminar excluyendo. Ajá. Y eso es una palabra muy de moda, ¿no? Sí. Incluyentes. Ajá. Bueno, espero que me entiendan. La iglesia tiene que ser incluyente. Así es. Jesús lo fue. Incluyente no con aplaudir el pecado ni admitirlo, sino con entender que el mensaje de gracia es precisamente la apertura a que nosotros, los que hemos caminado en las tinieblas, tenemos entrada a conocer a Cristo Jesús. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Y sé que más de uno no estaría en la iglesia. Porque hubo una apertura de pura gracia donde se nos recibió, se nos acompañó, nos pastorearon, nos discipularon, nos entrenaron, etcétera, etcétera. Pero hoy esto se multiplica a 1000, a una cosa exponencial increíble, porque tenemos que tener la apertura a esos cambios que están sucediendo. Eso no es tener apertura al pecado, no, es tener amor por el pecador, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde nosotros, ahí es como yo veo que la iglesia tenemos que innovar. Esa palabra innovación es interesante porque innovar no es ponerle un letrero a la iglesia afuera, no es ponerle luces bonitas a la iglesia, no, eso no es innovar, no, eso es chévere, ¿no es cierto? Pero eso no es innovar. O sea, innovar es en la medida, bueno, ¿quién fue el innovador por excelencia? Jesús. Así es. O sea, mira, solamente observa cómo Jesús enseñó a orar. Y ya eso es innovación. Ajá. ¿Sí? Claro, los discípulos enséñanos. Díganle Padre. Sí. ¿Cómo así que Padre? Sí, díganle Padre nuestro. O sea, enséñenos porque usted sabe algo nuevo que nosotros no sabemos. Les impactó eso. Nicodemo fue a medianoche a buscarlo. Venga, cuénteme usted, o sea, ¿qué es lo nuevo? O sea, eso es un poco lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Claro. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que hacer exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que hizo Jesús, irrumpir en una sociedad que tenía unas cosas y Jesús las afrontó, las enfrentó, fue apedreado, fue excluido, fue crucificado, ¿no?
Pero el tema es que la iglesia, sí, nosotros sí tenemos que estar atentos a que estas falencias que hay en la sociedad tan tenaces, ¿no es cierto? Situaciones tan complejas. Nosotros no podemos ser los que sigamos lanzando juicios y juicios y juicios. Listo, reconocemos que hay un pecado, pero ¿qué hacemos hacia ellos? Así es. ¿Qué hacemos por la sociedad pecadora? ¿Qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Nos quedamos atrás desde el balcón y le lanzamos piedra? ¿O más bien abrimos las puertas y abrazamos la necesidad que hay en el mundo? De acuerdo. Y el Señor Jesucristo estaba lleno de gracia Total. y de verdad. Total. ¿no? Y es a lo que nos llama. Y la gracia sin la verdad es permisividad. Sí. ¿no? Y la verdad sin gracia es legalismo. Entonces, que el Señor nos ayude a tener balance. este equilibrio, tú lo acabas de decir, inclusivos pero no permisivos. Sí, claro. ¿sí? No permisivos Sí. con el pecado. Tener gracia más no juicio, eso le da apertura a que la gente llegue al Señor, no ser piedras de tropiezo, no poner como un muro, sino más bien ser esas personas que somos instrumentos de Dios para que otros se acerquen a Él. Y Paz, ya para cerrar, porque un tema súper interesante y sé que hay mucho para conversar, pero ¿qué consejo práctico le das tú a los que te están oyendo, en particular a la iglesia que estás pastoreando, la iglesia del Chico, que de pronto tienen incertidumbre con estos cambios o aún temor por los cambios sociales o los cambios acelerados que se está viviendo hoy en día, y no solo en nuestra nación, sino en el mundo entero? Y de tu corazón como pastor, ¿qué puedes decirles? Bueno, yo me quiero remitir a lo que dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 4 se habla acerca de qué fue lo que constituyó Jesús. Dice que Jesús, quien descendió y que ascendió, ¿no es cierto? Dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos regalos ministeriales tienen un propósito. Dice que es para edificar a los santos. O sea, para que nosotros tengamos una unidad de la fe, ¿cierto? Para que nosotros nos perfeccionemos. Y no hay que tenerle temor a llegar a ser esa clase de perfección. Y para llegar allá hay que hacer cambios. Así es. Entonces, yo aquí animo a las personas que están conociendo apenas del Evangelio, sigan estas rutas de crecimiento como las que hemos creado en la iglesia, ¿cierto? Porque allí van a ir conociendo las verdades, ¿cierto? Pero si hay alguien que lleva mucho tiempo en el Evangelio, miren, no has terminado. Eso le digo, no has terminado. Así es. O sea, la palabra de Dios en Filipenses dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. No dice que la termina. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Es decir, el proceso de la santificación, como lo hemos estudiado, es de toda la vida. Una vez conoces a Cristo, empiezas este proceso y eso requiere cambios. De acuerdo. No te dé miedo a cambiar. Y cambiar muchas veces significa renunciar a cosas que amamos. Significa cerrar puertas que tenemos abiertas y que siguen siendo nocivas para nosotros. Tomar decisiones, someterse a lo que la palabra de Dios trae como autoridad, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que tenemos que dar una mirada al mundo, al exterior, así es, con amor. De acuerdo. Con gracia. No nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar afuera con gracia. Ese es el cambio. La iglesia, si vamos a ser trascendentales, si vamos a generar cambios históricos, vamos a tener que mirar hacia afuera con amor, con el amor que Jesús nos miró a nosotros. Wow, Paz, súper. Y eso fue lo que el Señor dijo, que seríamos conocidos. El mundo nos conocería si nos amamos los unos a los otros. Ese es el motor, el fundamento, el amor. Paz, muchas gracias por este tiempo. Excelente tema. Qué tus rico. Aportes. No, un tema que nos daría para muchas cosas. Total, ¿no? Y sí, o sea, no le tengamos miedo a innovar. Y si hay líderes, un líder tiene que producir cambios. Así es. O sea, de lo contrario, pues somos parte de una masa ahí que... De acuerdo. Entonces, sí. De acuerdo. Bueno, gracias, Paz. Bueno, gracias. Y a ti también muchas gracias por estar conectado hasta este momento. Y hazte esta pregunta, hagámonos esta pregunta para reflexionar. ¿Qué rol
como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, como llamados a ser luz, estamos jugando en estos tiempos de cambios? Y en nuestro entorno, ¿qué tanto estamos impactando? ¿Qué tanto estamos influyendo? ¿Qué tanto estamos inspirando? Que el Señor nos ayude, su gracia esté con nosotros. Dios te bendiga y ya sabes, deja tus comentarios, dale like a este video y compártelo para que otros puedan verlos y ser edificados. Dios te bendiga, hasta la próxima.